La solución que vamos a implementar en este momento es una solución en donde tratamos de utilizar al máximo la potencialidad de manejo de arreglos con NumPy. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos procesos ya están contenidos o se pueden realizar a través de los diferentes operadores que permiten manejo de arreglos con NumPy, como también así de funciones, evitando con ello tener que hacer, por ejemplo, recorridos con ciclos repetitivos de cada uno de los arreglos, por ejemplo, para poder obtener un resultado de cálculo con los valores que vamos recorriendo. Muchos de estos recorridos, muchas de estas operaciones se pueden hacer de forma directa, así que en esta versión que voy a entregarles es la forma como sería de manera más directa, ¿ya? En primer lugar, vamos a incorporar la biblioteca NumPy, que es la biblioteca que contiene todas estas herramientas que permiten manejar arreglos y otras cosas más, porque NumPy es una biblioteca más general de un propósito para el manejo de las matemáticas realmente. Y como en las matemáticas hay un tema que son los arreglos, las matrices, los vectores, entonces incorpora el NumPy, digamos así, funciones, la gran mayoría son funciones, para un manejo mucho más eficiente de este tipo de estructuras. Dentro de las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a definir los datos sobre los cuales vamos a trabajar. Voy a poner un comentario acá que diga datos. Y dentro de los datos que vamos nosotros a establecer, va a ser primero que todo definir cuál va a ser mi arreglo de jugadores. Como el problema original consta de un total de 30 jugadores, de una matriz de 30 filas, cada fila por cada jugador, en donde cada jugador se guarda ahí su rendimiento de 7 partidos, de los últimos 7 partidos. Es mucho dato, porque si tuviéramos que poblar esa matriz con valor ingresado por teclados, nos demoraríamos en cada ejecución una enormidad y sería realmente algo infructuoso. Y si los asignamos por código, o sea, directamente en una línea de código, también tendríamos muchas líneas de código y por sobre todo también cuando despleguemos los resultados, va a ser demasiado extenso el despliegue. Así que vamos a reducir un poquitito la dimensión de la matriz para hacerlo más manejable, cosa de que incluso nos facilite, nos ayude el poder comprobar de que los resultados que está entregando cada uno de los procesos sean lo correcto, porque al tener menos datos podemos fácilmente calcular cuál debiera ser el resultado que debiera entregar. ¿Ya? En ese sentido, vamos a limitar este ejercicio para 5 jugadores solamente y para 4 partidos, ¿ya? Para 4 encuentros que se le llaman, los encuentros de fútbol, los partidos de fútbol, ¿ya? De esa manera vamos a tener una matriz más pequeñita, porque si funciona para 5, de 5 por 4, para una matriz de 5 por 4, va a funcionar para una matriz de 30 por 7 o de 100.000 por 80, va a funcionar de todas maneras de la misma forma. Así que, primero que todo, partamos declarando nuestro vector, ya, nuestro arreglo, que va a ser un vector de jugadores. Ya, vamos a ponerlo aquí al final. Y ahí tenemos nuestro vector de jugadores. Si se dan cuenta, la creación de este vector de jugadores se puede hacer de varias formas, pero yo creo que la forma más directa, con valores ya preestablecidos, es pasarle como argumento a la función array, que forma parte de la biblioteca NumPy, ¿ya? Pasarle una lista de Python con los valores que quiero que tenga cada elemento del arreglo. Miren, vamos a mostrar a continuación lo que quedó en jugadores, tan solo para que ustedes vean cuál sería el resultado. ¿Ok? Después voy a borrar esa línea y vamos a ver el resultado aquí al costado derecho. Entonces ahí tengo los valores del arreglo. Una observación, a diferencia de las listas de Python, que ustedes pueden ver que es casi similar, las listas de Python, acá los valores se muestran separados por coma. En cambio acá no lleva separador, o sea, hay un espacio en blanco como separador. Y eso lo hace ser un arreglo, aunque aparentemente tiene la misma vista, llamémoslo así, la misma forma que una lista de Python. Pero son dos cosas distintas, son dos estructuras totalmente distintas. Bueno, voy a eliminar esta línea de acá porque ahora lo que voy a hacer es crear el arreglo paralelo,
es un arreglo paralelo, es un vector paralelo al arreglo de jugadores, que es para poder establecer en qué posición juega cada uno de estos jugadores. Y ahí vamos a tener entonces nuestro arreglo de posiciones. Por ejemplo, Messi juega de delantero, Mbappé de delantero, Ronaldo de mediocampista, Neymar es delantero y Haaland es mediocampista. Si bien habían tres posiciones que podíamos optar, que eran delantero, mediocampista y defensa, aquí no hay ninguno que sea defensa. Podríamos agregarlo, pero lo vamos a descartar porque es cosa de agregar nomás y decir, por ejemplo, que Haaland es un defensor, ¿ya? Pero eso no va a tener mayor diferencia en realidad. Entonces, para que se vea mejor esto, lo voy a poner así, alineado mejor, para que vea cuál es la posición que cada uno de ellos, en qué posición cada uno de ellos juega dentro de la cancha, ¿ya? Porque son dos arreglos, dos vectores paralelos. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a crear esta matriz de 5 por 4 para estos 5 jugadores en 4 partidos con un valor que vaya entre 0 y 100, que va a ser un valor, una puntuación que es como un porcentaje, pero es una puntuación de rendimiento que tiene cada jugador en cada uno de esos partidos. Y esto lo vamos a hacer al azar, ¿ya? Vamos a asignar esos valores al azar. Para hacer esto al azar, vamos a ocupar una función de Python, perdón, una función de NumPy que se llama randint, que genera números enteros al azar. Este no es el mismo randint que tiene la biblioteca random, que también tiene una función llamada randint. Este es otro randint. ¿Cuál es la diferencia? Este me crea un arreglo con números al azar. El otro randint, que es de la biblioteca random, ese genera un valor al azar. Y otra diferencia es que este genera un valor al azar entre ese valor menor y ese valor mayor menos 1. O sea, entre 0 y 100. Por eso que pusimos aquí 101. En cambio, el randint que trae la biblioteca random es muy parecido en ese sentido. Uno especifica el valor menor y el valor mayor, pero en ese caso es inclusive el valor mayor. Pero en este caso estamos utilizando el randint que proviene de la biblioteca NumPy, de esta biblioteca NumPy que la hemos llamado con un seudónimo NP. Ahora, como la biblioteca NumPy está muy grande, trae muchas herramientas, estas se agrupan como si fueran carpetas, ¿ya? Carpetas que dentro de la carpeta hay más carpetas y así sucesivamente. Entonces, la función randint podríamos decir que está dentro de una carpeta llamada random, de una ¿cómo le puedo llamar esto? Como una subcategoría, como eh, una, un subdirectorio, una cosa así, ¿cierto? Una subbiblioteca, pero está dentro de NumPy. O sea, tenemos NumPy que reúne todo y dentro de ella se divide en subdirectorios, en subbibliotecas, en carpetas, si ustedes quieren llamar. Una de ellas es la carpeta random, en donde dentro de ella están todas las herramientas para trabajar con números aleatorios. Y una de ellas es randint, que me genera un vector, o sea, me genera un arreglo, no un vector, con valores al azar. ¿Ya? Ahora, la característica de este arreglo, es decir, si es un vector, si es una matriz, por ejemplo, se señala en el tercer argumento, el que tenemos acá, el que ocupa la tercera posición, que esa posición es el argumento que se llama size, que también se puede poner así. ¿Ya? Uno nombra realmente los argumentos de esta manera cuando están desordenados, uno se los pasa desordenadamente, entonces tiene que de alguna manera hacerlos calzar, ¿no es cierto? Pero aquí están anotados en el orden correcto, valor menor, valor mayor, menos uno, acuérdense, y este va a ser el shape o la forma que va a tener entonces este arreglo. Esta es una tupla, entre paréntesis redondo es una tupla compuesta por dos valores, la cantidad de filas, 5, y la cantidad de columnas, 4. ¿Ya? Entonces vamos a tener un arreglo de 5 por 4, 5 filas por 4 columnas. Ahora, los valores siempre van a ser al azar, es decir, si nosotros ejecutamos una vez, vamos a tener un resultado. Si ejecutamos una segunda vez, vamos a tener otro resultado. Miren, para que ustedes vean, vamos a imprimir en pantalla lo que quedó en estadísticas. ¿Ya? Vamos a mostrar acá.
Y se dan cuenta, son esos valores los que me generó. Pero si vuelvo a ejecutar, me genera otros valores. Y si vuelvo a ejecutar, me genera otros valores y así sucesivamente. ¿Se dieron cuenta? Si yo quisiera que siempre fueran los mismos valores en cada ejecución, tengo que agregar una sentencia que permite ejecutar o asignar el, el valor inicial, el valor inicial que va a tener este algoritmo que me genera los números al azar. Lo voy a poner por acá. Puede ser inmediatamente antes del running, pero lo voy a poner acá. Esto es una herramienta que viene de NumPy y estrictamente está dentro de la subsección de la sección random, ¿cierto? Que se llama seed, semilla. ¿Qué es lo que es el seed? Yo aquí le proporciono un valor cualquiera, por ejemplo un 50, y ese valor 50 va a ser el valor inicial de un algoritmo que empieza a generar una secuencia de valores al azar, dado ese valor inicial. Si yo pongo 40, me va a generar otra secuencia de valores al azar con otros números basados en el valor inicial, en el valor semilla 40. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que yo ejecute voy a obtener exactamente los mismos valores. Miren, voy a probar. Me ejecutó estos valores. Me ejecutó los mismos. ¿Se dan cuenta que son los mismos? Me ejecuta lo mismo. Si yo pongo otro valor, por ejemplo, no sé, por el 50, puede ser no he probado con valores negativos, pero puede ser 500, el que ustedes quieran, me generó esto, que son distintos a los anteriores, pero si vuelvo a ejecutar, sigue siendo lo mismo. Y ustedes dirán, ¿para qué es esto? Esto sirve asignarle un valor para poder repetir un experimento. Para que ese experimento, cuando yo lo ejecute nuevamente, sea con los mismos datos y así verificar si los resultados, por ejemplo, de un experimento se han cambiado o no. ¿No es cierto? En el fondo en el contexto de nuestro problema, es como repetir los escenarios. Siempre van a ser bajo el mismo escenario. Pero a veces yo quiero probar quizás distintos escenarios. Y si es así, entonces es mejor que dejemos como comentario esta sentencia, perdón, ahí me equivoqué, ahí sí, como comentario, para que ustedes sepan de que si en algún momento ustedes quieren a partir de ahí generar exactamente el mismo escenario, lo activan y le dan un número que puede ser cualquiera. La verdad que con 50 yo no les garantizo, o sea, desconozco cuál es la secuencia que genera. Si yo pongo 51 me va a generar otra y así sucesivamente. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos entonces nuestros valores y los vamos a mostrar por pantalla, ¿ya? Vamos a hacer un print. Vamos a poner print. eh, ¿Cómo puedo llamar? Valores, vamos a poner así, valores o datos para trabajar. Estos van a ser los datos que vamos a trabajar. Y luego, en la siguiente línea, vamos a imprimir entonces, primero que todo, los jugadores. Vamos a imprimir las posiciones y vamos a imprimir las estadísticas. Bueno, si se dan cuenta, esto en estricto rigor va a quedar para el lado, ¿cierto? ¿Ya? Estadísticas, posiciones, ahí está, jugadores, ya. Y me lo mostraría para el lado. A ver, veamos cómo me lo muestra. Voy a limpiar pantalla acá para ver, clear, y ejecutamos. ¿Cómo se mostraría? ¿Se dan cuenta que lo muestra para el lado? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Predeterminadamente, cada argumento de este módulo print, de esta función print, si bien no tiene un carácter de función porque no retorna valor, y en ese caso adquiere la connotación de un procedimiento más que de una función, tiene un valor de separación de un espacio. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el espacio que separa uno del otro. En el caso de la matriz lo despliega para abajo. Pero si yo quiero desplegarlo todo para abajo, podría aprovechar un argumento que se llama sep, el separador, y decirle que cada uno de estos valores van a estar separados por un backslash n. Voy a hacerlo nuevamente por un backslash n, el cual corresponde a un salto de línea. Entonces lo que voy a tener es que cada valor se va a mostrar en líneas separadas. ¿Ya? Es decir, en vez de separarlo por espacio en blanco, que es el valor predeterminado, lo voy a separar por un salto de línea y provoca que entonces me lo muestre por líneas separadas. Y ahí tenemos nuestros valores que vamos a trabajar. Listo.
A continuación, vamos a resolver el primer requerimiento. Vamos a echar un vistazo a este primer requerimiento. Vamos a mostrarlo acá. El primer requerimiento es que tenemos que mostrar quién es el jugador más regular. ¿Quién es este jugador más regular? Dice acá el enunciado, encuentre y muestre en pantalla el nombre del jugador que obtuvo el menor rango de puntuación en el torneo. El rango se define como la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje mínimo de los 7 partidos, en este caso de los 4 partidos. Es decir, si nosotros vemos la figura y tomamos el primer jugador, supongamos que es Messi, ese estaría acá, Messi, estos serían los valores de Messi, esto en el contexto real, ¿ya? Tendría que tomar el valor mayor y menor, que sería 100 y 40, ¿cierto? Tuvo la diferencia entre el máximo y el mínimo, o sea, sería 100 menos 40, me daría 60, y esa sería entonces su regularidad. Y eso mismo tendría que yo hacerlo por cada uno de los jugadores, ¿ya? Entonces, diferencia, encuentro y muestra en pantalla el nombre del jugador que estuvo el menor. Y de esos tengo que encontrar el menor. ¿Ya? O sea, del resultado tengo que encontrar el menor. Por lo tanto, lo más probable es que nosotros tengamos que generar un nuevo arreglo con estas diferencias. Por ejemplo, para Messi 60, para el siguiente Mbappé, por ejemplo, que sería el máximo 90 y el mínimo sería 50, la diferencia es 40. Entonces tendría 40 Mbappé. Digamos el siguiente, no sé, por Ronaldo. Supongamos que en Ronaldo el máximo es 80 y el mínimo es 40, por lo tanto la diferencia es 40, ¿no es cierto? Así que esa sería su regularidad, 40. Y eso hay que hacerlo por cada uno, ¿ya? De tal forma de que vamos a tener que buscar el menor de todos estos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer en dos pasos, pero uno de esos pasos vamos a aprovecharlo para mostrarlo inmediatamente por pantalla el resultado, que sería el valor menor. Ya. Ok, entonces, la siguiente sentencia que vamos a escribir acá, que tenemos acá, vamos a hacer una línea en blanco ahí, que sería, perdón, esa sería la número uno, el jugador más regular. Lo vamos a hacer de una manera más directa. Vamos a crear un nuevo vector, el vector rangos, el arreglo rangos, ¿ya? Que va a corresponder al valor máximo de la estadística, ¿ya? Con el valor mínimo, la resta entre ambos. Estas operaciones se pueden hacer directamente. Se pueden hacer directamente. Eso es lo bueno que tiene el arreglo, porque si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con lista de Python, tendríamos que hacer un ciclo repetitivo para recorrer jugador por jugador, y tomar el valor, buscar el valor máximo, buscar el valor mínimo, restarlo y eso asignarlo a una lista paralela. Habría muchos pasos que hacer. A ver, ¿qué es lo que hace esto? Por cada elemento del eje 1, en donde el eje 1 sería, para cada jugador, recorrería todas sus columnas. Eso quiere decir el eje 1. Es para recorrer todas las columnas de cada fila. Y de cada fila, al recorrer todas esas columnas, va a determinar el valor máximo. ¿Se acuerdan el caso de Messi que habíamos hablado? Que era 100 el máximo. Eso es lo que obtiene entonces eso, recorre cada una de las columnas. Y para cada uno de estos jugadores hace lo mismo, o sea, para el siguiente hace el 90, luego tenemos el 80, me parece que es máximo, luego el 90, luego el 80 nuevamente y así sucesivamente, ¿ya? Listo, eso es lo que hace esta sentencia. Y lo mismo lo hace con esta otra operación. Esto me genera un vector con los resultados de los valores máximos, o sea, tendríamos un vector de largo 5, porque son 5 jugadores, ¿cierto? Toma estadística, que son 5 valores, ¿ya? Y busca el valor máximo y lo deja en un elemento del vector. Y esto hace lo mismo con los mínimos. Por lo tanto, si ustedes quieren comprobar, lo que podríamos hacer es quizás hacerlo por separado para ver cómo funciona, ¿ya? Vamos a dejar esa línea, pero la vamos a comentar. Lo vamos a hacer por separado. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar por pantalla, a ver si lo logramos directamente, el resultado de esto, solamente de esto. Y ejecutamos. Ahí está, ese resultado. Ese sería el primer jugador, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto.
¿ya? A ver, veamos si es cierto. El primer jugador, el máximo es 100. El segundo jugador, el máximo es 64. Ahí lo tenemos. El tercer jugador, el máximo es 83. Ahí lo tenemos. De este es el 52. Ahí lo tenemos. Y de este es el 87. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Obviamente que esto me lo muestra horizontalmente. Se vería mucho más bonito si se viera para abajo, ¿cierto? O sea, 100, 64, 83, 52, 87 para abajo. Pero es un vector. ¿Ya? Es un vector que podríamos decir que si lo dibujamos bien estaría como verticalmente aquí al ladito de la matriz, o acá si ustedes quieren ver. Y lo mismo lograríamos con el mínimo. Miren, pongamos el mínimo. Ejecutamos. Ahora tenemos los valores menores. Del primero tenemos un 6, del segundo sería un 36, se repite dos veces, pero el valor mínimo es 36. Del tercero es un 4 el mínimo, del cuarto sería un 14, ¿dónde está? El 19, perdón, ahí está, y un 30 del último. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces a continuación? Y esto es una operación que se puede hacer directamente. Imagínate lo grandioso que es esto. No tenemos que recorrer el arreglo, lo hace solito de manera interna. ¿Qué es lo que hace acá? Resta el primer valor con el primer valor y se lo asigna al primer elemento de rango. Resta el segundo valor con el segundo valor de este y se lo asigna al segundo elemento de rango y así sucesivamente. Entonces, esto nos permite ahorrar un montón de trabajo. Miren, ya tenemos entonces los valores máximo y mínimo. Ahí acá tenemos el mínimo, aquí el máximo. Ahora vamos a mostrar la resta de ambos. Ah, no la he mostrado, perdón. Ahora la voy a mostrar. Print rangos. Ahora sí. Ahí tenemos entonces la resta. Veamos si es cierto. A ver, me había saltado uno. Este no vale. Este que está arriba es 100 menos 6, ¿cierto? ¿Es así o no? Este es el máximo, este es el mínimo. Ah, perdón. Es que estamos cambiando de valores. ¿Se dan cuenta que aquí es necesario para poder comprobar esto? Tener siempre repetir los mismos valores. ¿Se dieron cuenta? Ya, entonces vamos a tener que repetir los valores para poder comprobar, porque aquí variaron los valores. Por eso que me decía 100 menos 6 no es 48. Un error mío. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar los valores. Ahí los vamos a mostrar. Vamos a limpiar pantalla. Clear para verlo todo en secuencia. Ejecutamos. Ya. Acá estamos mostrando. Nos falta mostrar estos individuales. Mostremos los individuales. Print. Vamos a mostrar este. Vamos a poner acá otro print. Voy a aprovechar de copiarlo porque lo único que cambia es el valor mínimo. Y le vamos a dar un valorcito acá. Un texto. Máximo. Dos puntos. Vamos a poner así. No es necesario el espacio porque ya viene incluido el espacio. Este sería el mínimo. ¿No es cierto? Y este sería la diferencia. Vamos a poner difference solamente. Diferencia. Para que quede todo ordenadito, más bien. Listo. Ejecutemos. Entonces, miren. El máximo es 96, el mínimo es 57, la resta da 39. Algo que sea más fácil de calcular. 42 menos 10 es 32. Ahí tenemos. Entonces, de este resultado, de este de acá, tenemos que buscar el más bajo, que sería 32. ¿Ya? Y ese sería entonces el jugador con mejor rendimiento. ¿Era mejor o menor? Déjeme buscar. El más regular, mejor dicho. Ese es el jugador más regular. Tenemos que buscar ahora el menor de todos esos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya. Lo vamos a escribir directamente acá. A ver, ¿cómo sería el más regular? ¿Ya? El más regular sería lo siguiente. A ver, si bien esto lo puedo separar, lo podemos separar en varios pasos, ya en para calcular el valor mínimo, primero que todo, ¿no es cierto? El nombre del jugador con el valor mínimo, ¿no es cierto? Podríamos hacer eso. Lo vamos a escribir directamente, a ver, vamos a poner así. Vamos a poner, me, ¿cómo se llama? Rendimiento. Vamos a poner mejor jugador seleccionado. O jugador nomás. Jugador. Ya listo, pongamos jugador. ¿Cómo obtenemos el menor valor de todos esos? ¿Ya? Lo obtenemos si nosotros tomamos el vector rangos y de ese sacamos el valor menor. ¿Y cómo sacamos el valor menor? Ya, vamos a sacar el valor menor de los argumentos que tiene y vamos a ocupar una función llamada argmin.
Así es. ¿Ya? Vamos a ver qué nos entrega. ¿Ok? Vamos a imprimir en pantalla con un print. Vamos a mostrar lo que tiene el jugador, qué nos entrega el jugador. ¿Ok? Y ejecutamos. Y me dice que el valor mínimo es un 4. O sea, ese 4 no corresponde al valor mínimo. Corresponde a la posición en donde está el mínimo. 0, 1, 2, 3, 4. Porque si yo pongo min, ahí me va a entregar el valor mínimo, que es un 32. En cambio, argmin me entrega la posición en donde está el valor mínimo. Pero ¿por qué yo quiero obtener la posición del valor mínimo? Porque ese va a ser la posición del que tengo que sacar el nombre. ¿Ya? Entonces voy a poner acá que dentro del arreglo de jugadores quiero yo acceder a aquel que está en la posición, ¿se acuerda cuál era? En la posición 4. Y eso es lo que me entrega admin. Ese es el jugador seleccionado. Por lo tanto, si ustedes no quieren utilizar variables, ustedes pueden imprimir inmediatamente ese resultado. Miren, vamos a poner print. Este va a ser el primer requerimiento que vamos a responder. El más regular es esta persona. Ese sería el más regular. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Y en este escenario que se vuelva a repetir con ese valor inicial, tendría que ser 0, 1, 2, 3, 4. Haaland. Ese sería el más regular. Veamos si es cierto. El más regular es Haaland. Si ustedes quieren, podemos mostrar también cuál era el valor de regularidad. Mostrémoslo a continuación. ¿Cómo le podemos mostrar este? ¿Cuál es su rango, cierto? El rango. ¿Cuál es el rango? Vamos a poner el rango ahí y vamos a mostrar el rango. ¿Cómo mostramos el rango? Con ranks. Ponemos min, calculamos el min. Ese va a ser el rango mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí obtenemos entonces el valor mínimo. ¿Ya? Veamos ahora qué nos entrega. El más regular fue Haaland con un rango de 32. Y ahí tenemos entonces la primera respuesta. Si bien este mismo proceso, si ustedes desconocían cómo hacerlo, perfectamente podemos hacer un ciclo repetitivo que recorra fila por fila esta matriz y por cada fila recorra sus columnas para buscar el valor mayor y menor. Y así hacer la resta y obtener un resultado. Y ese resultado, muy bien, lo podrían tirar a una lista, que es más práctico tirar una lista, pero la idea es que utilicemos arreglos, ¿cierto? ¿Ya? Vamos agregando a un arreglo de largo 5, lo vamos asignando. Pero tendríamos que hacer el algoritmo. ¿Ok? Esta es una manera mucho más directa de poder hacerlo. Listo. Ahí tenemos entonces la número 1, la alternativa 1 del jugador más regular. Vamos a poner acá jugador más regular con, vamos a poner tantos puntos. Para que sea como más contextualizado, ¿ya? Entonces va a decir jugador. Jugador más regular, Haaland con 32 puntos. Listo. Obviamente, si ahora le quitamos el random, va a ser otro jugador, pero dejémoslo ahí para seguir probando exactamente el mismo escenario. Vamos ahora con la alternativa número 2 o el segundo requerimiento. El segundo requerimiento es filtrado de delanteros goleadores. Es decir, vamos a seleccionar solamente a todos los delanteros, los que tienen en el arreglo de posiciones la palabra de delantero, que hayan tenido un rendimiento estrictamente mayor a 85 en al menos 3 partidos. Entonces, esto tiene que generar un arreglo con los nombres de esos delanteros de esos jugadores que son delanteros y que cumplen estas condiciones. ¿Ya? Veamos, ¿cómo implementamos esta, esta opción o este proceso? Vamos a colocar por acá un comentario para poder entonces separar un poquitito cada proceso del otro, cada requerimiento del otro. A ver, esto también se puede hacer recorriendo la matriz y hacer un algoritmo que se encargue de calcular esto, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Lo vamos a hacer de una manera más directa. Miren, vamos a crear un arreglo llamado máscara. Le vamos a llamar máscara porque en el fondo va a tener valores verdadero o falso, ¿ya?
Esta máscara va a ser igual a que voy a tomar el arreglo de posiciones completito y voy a evaluar cada uno de ellos para ver si el valor que tiene es de delantero. ¿Ok? Entonces, para aquellos que son delanteros como S, S y S, el arreglo máscara, que va a ser paralelo a estos, va a decir verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Mostremos o imprimamos en pantalla este arreglo que le voy a llamar máscara, que es como una plantilla, una base, ¿cierto? Miren, ejecutemos y ahí tenemos. El primero es delantero, el segundo y el cuarto, el segundo y el cuarto son delanteros y el resto no son delanteros. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque después tenemos que filtrar los que son verdaderos nomás. ¿Ya? Ahora, vamos a aprovechar de, además, darle otra condición, ¿cierto? Miren, la condición la voy a anotar momentáneamente al ladito porque se tiene que cumplir otra más, que generalmente tendríamos que poner un AND, ¿cierto? O sea, se tiene que cumplir esta condición y otras que vienen a continuación, que son estas dos que están acá, ¿ya? Pero acá en NumPy, el AND, el I, no se utiliza este AND, no da el mismo resultado. Tenemos que utilizar el operador, el conector lógico I para manejo de arreglos, que es el ampersand. Entonces, aquí yo quiero que se cumpla esto y además quiero que se cumpla lo que viene a continuación, que lo voy a poner entre paréntesis para que se vean que están agrupados. A ver, voy a poner una condición primero que todo, que el resultado de la estadística, ¿se acuerdan esto? Tenga al menos un 85 para arriba. O sea, este, por ejemplo, no tiene 85, este tampoco, este es el único y este. Los dos primeros tienen 85, por lo tanto, la máscara debiera quedar en verdadero, verdadero, falso, 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 ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Miren, esto es lo fabuloso. Tomamos el arreglo estadísticas, así se llama, y preguntamos si es mayor que 85. ¿Y qué es lo que hace esto? Esta operación recorre cada fila de este arreglo, cada valor de este arreglo, cada fila, ¿no es cierto? Me genera un vector con verdadero o falso, me imagino que es. A ver, vamos a hacerlo aparte. Ahí sí que no estoy tan seguro. Lo vamos a hacer aparte. A ver, lo vamos a tirar. Vamos a poner como comentario esto primero y vamos a ver qué nos arroja esto que tenemos acá. Ya, vamos a ver, vamos a hacer un print. A ver, vamos a copiar mejor todo esto y vamos a hacer un print. Veamos qué lo entrega. Miren, se dan cuenta, nos entrega una matriz. Realmente es una matriz con los valores que tenemos acá, pero se dan cuenta es falso porque no es mayor que 85. Este sí, y este tiene verdadero, pero con valores verdadero y falso. Entonces, si nosotros lo condicionamos también a esto y creamos la máscara y ejecutamos, ahí tenemos un error, perdón, que, correcto, estaríamos nosotros comparando un vector que sería lo que me entrega esto con una matriz que sería lo que me entrega esto otro. Y yo no quiero la matriz. Yo quiero saber que esto sea, si se dieron cuenta, me generó, a ver, acá está, me generó verdadero o falso, ¿cierto? Pero yo quiero que también me genere un vector en donde me diga verdadero, sí, porque tiene un valor mayor que 85, este también un valor mayor que 85, pero este falso, 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 ¿ya? Entonces después cuando haga la operación compare verdaderos con falsos y así me diga quiénes son los que cumplen estas dos condiciones. Pero esto lo que me está entregando es una matriz porque me evalúa cada uno de los valores de la matriz estadística. Recordemos que la matriz estadística es esta de acá. Esa es esa de ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo reunir todo eso? Bueno, si yo sumo, ¿qué sumo? Los verdaderos y falsos. ¿Ya? De qué cosa? De las columnas. Por eso que voy a poner acá axis igual 1. Esas son las columnas. Quiero que por cada fila recorra las columnas y las sume. ¿Ya? Entonces, cuando hay verdaderos o falsos, cuando hay falsos, la suma es falsos. Cuando hay verdaderos, la suma es verdaderos. ¿Ya? Cuando uno es verdadero y el resto es falso, la suma es verdadero.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si viene falso, 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 verdadero, falso, falso, al sumarlo me va a generar verdadero. Veamos si es cierto. A ver, aquí me faltó el paréntesis. Aquí me faltó el paréntesis. Porque tengo que hacer eso primero, ¿ya? Y el resultado de eso, después agruparlo en un vector en donde tenga las sumas. Mm, ya. Y habíamos dicho de que eso tiene que ser, tiene que ser al menos mayor o igual que 3. Y ahí me deja el vector, mayor o igual a 3. A ver, tengo acá un error, me equivoqué en algo, déjeme ver. Claro, me faltó acá un paréntesis que cierre todo. ¿Ya? Entonces, primero que todo, me crea una matriz con verdaderos y falsos, dependiendo si cumple la condición. En segundo lugar, lo que hace es sumar esos valores verdadero o falso y solamente considerar en el resultado final aquello donde ese resultado sea mayor o igual a 3. O sea, que hayan 3 valores de esa cantidad. A ver, en realidad, esto que tengo acá, veamos lo que me genera. ¿Ya? Vamos a mostrarlo por pantalla. Copiar. Vamos a ponerlo acá. Está todo listo. Veamos lo que me genera. ¿Se dan cuenta? 1, 1, 1. ¿Ya? Eso fue lo que me generó. 1, 1, 1. Y es mayor o igual a 3. Por lo tanto, ese lo considera. El primero califica. A ver, ¿qué quiere decir esto? Recuerde que este 1, 1, este es el jugador 1 porque me genera un vector. Esta expresión me genera un vector. 1, ¿por qué? Porque al sumar los verdaderos y falsos se encontró con un verdadero y eso me da 1. Acuérdense que los falsos son ceros y los verdaderos son unos. ¿Ya? O sea, los falsos son ceros y los verdaderos son mayores que cero. Entonces, como se encontró con un verdadero, sería 0 más 1 más 0 más 0 me dio 1. Si esto fuera 98, por ejemplo, ¿ya? 98, me habría quedado 2. Me habría sumado 2. Y eso es verdadero, porque es distinto de 0. Es decir, esta matriz que tenemos acá, esto se traduce a un valor numérico que es 0 y esto es un valor numérico que no es 0. Que podría ser 1, 2, 3, 4, es considerado como verdadero. Y al aplicar el mayor o igual a 3, ¿ya? Mayor o igual a 3, veamos lo que me genera. A ver, esta manera no. Déjeme ver el resultado. Ya me dio todo falso. ¿Y esto por qué? Porque se dan cuenta, por cada jugador no hubo más de 3 partidos, más o igual, o más, mayor a 2 partidos realmente, en donde ese rendimiento haya sido mayor al 85. ¿Ya? ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que nosotros como acortamos la dimensión de la matriz, la probabilidad de que hayan 3 es reducida, ¿no es cierto? Porque son 5 valores, son 5 partidos. Dijimos que era de largo, eh, perdón, son 4 partidos, ¿ya? Entonces, en 4 partidos acá solamente apareció 1,96, acá 1,94, y yo necesito que al menos fueran 3 mayores a 85. Y como tenemos tan solo 4 partidos, la probabilidad de que 3 sea mayor que 85 es baja. Si nosotros aumentamos la mayor cantidad de partidos, eso es más alto. Así que para esta prueba vamos a poner mayor o igual a 1 simplemente. ¿Ya? Eso lo voy a hacer acá, que quiero ver cuál es el resultado que me entrega. 1. Entonces, si bien me va a dar verdadero, 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 falso, falso, porque tienen valores 1, le cambié mayor o igual a 1 para ajustarlo a la dimensión que estamos trabajando. Veamos, ¿se dan cuenta? Verdadero, 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 falso. Entonces, al integrar a esta máscara y compararlo en forma paralela, si se cumple esto y además esto, recordemos que tenemos este arreglo y tenemos el otro del que está, déjeme buscar, lo teníamos por arriba. Mm, ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, el de delantero, que no lo hemos mostrado, que era verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Entonces, cuando compare verdadero,
que es el arreglo que habíamos puesto nosotros acá. ¿Cómo era? Bueno, la verdad es que es lo que me genera esto acá. Miren, lo voy a mostrar así. Lo voy a hacer otro print para que se vea mejor, más claramente. Print. Lo voy a mostrar acá. Este otro resultado que tenemos acá. ¿Ya? Así se va a ver las dos comparaciones. Miren. Entonces va a preguntar, ¿verdadero, verdadero? Verdadero, 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 o sea, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, 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 falso. Así que solamente estos dos jugadores, los dos primeros, los que están acá dentro de la matriz S y S, son aquellos que cumplen la condición que al menos uno, cambiamos la condición, eran tres, pero ahora pusimos mayor o igual a uno, al menos uno tuvo un rendimiento por sobre 85. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la máscara. Bueno, esto ya lo podríamos borrar, porque ya la máscara, mostremos la máscara, print máscara, ya, al aplicar esto, me va a decir casi lo mismo que el anterior, pero verdadero, verdadero, falso, falso, falso. O sea, estos dos son los que califican de acuerdo a las condiciones. Entonces ahora tenemos que dar con los nombres de ellos, ¿ya? ¿Y cómo damos con los nombres de ellos? ¿Ya? Para eso, no sé, vamos a conservar esto, ¿les parece? Conservamos esto. Como parte del análisis, vamos a imprimir en pantalla el resultado final, que si bien podríamos recorrer el arreglo para dar con las posiciones de cada uno de ellos, lo vamos a hacer de forma directa porque esa es la gracia de los arreglos de NumPy, que permite hacer operaciones directas. Vamos a poner dos, ¿ya? Este sería delanteros con más, con un valor mayor, 85, con rendimiento, vamos a poner rendimiento mayor a 85 en al menos, y aquí voy a poner así, un partido, ¿ya? Porque eso hay que cambiarlo después a 3 cuando aumentemos la dimensión de nuestro arreglo, ¿ya? ¿Y cuál sería ese jugador o esos jugadores? Porque aquí tengo que mostrar todo, ¿ya? Voy a mostrar jugadores, ¿ya? Porque ahí están los nombres jugadores, pero aquí está la gracia. A ver, jugadores, necesito el paréntesis de corchetes. Ahí está. Le voy a pasar la máscara. Entonces, de acuerdo a la máscara verdadero, verdadero, va a ir mostrando entonces los valores que corresponden. Estas no son posiciones, no es 0, 1, 2, sino que también se puede decir el primer elemento, porque estamos pasando todo eso, ¿ya? El primer elemento verdadero lo muestra, el segundo elemento el verdadero lo muestra, el tercero no lo muestra, no lo muestra, no lo muestra, ¿ya? Veamos, ejecutamos, y ahí está, los dos que cumplieron la condición, Messi y Mbappé, los dos primeros. ¿Ya? Messi y Mbappé. Esos son los dos primeros que eran delanteros que cumplieron con esa condición. Fabuloso, ¿no es cierto? Fabuloso el asunto de la máscara. ¿Ya? Y eso no ahora, pero una cantidad de líneas de código enorme. Realmente enorme. Bien. También podríamos mostrar nosotros, aprovechar de mostrar, por ejemplo, cuáles son sus estadísticas, ¿cierto? Pero dejémoslo ahí nomás. Y porque con eso estamos cumpliendo lo que se nos pedía. Vamos al tercer requerimiento. Rendimiento por etapas. Se sabe que los tres primeros partidos corresponden a la fase de grupos y los últimos cuatro a la fase de eliminación directa. Calcule el promedio general de puntaje de todos los mediocampistas durante la fase de eliminación directa. Bueno, esto era cuando estábamos trabajando con una dimensión de cuatro partidos, perdón, no cuatro, 7 partidos, ¿cierto? Pero ahora como estamos trabajando con 4, vamos a tomar la decisión de que los dos primeros son de la fase preliminar, como le llamo acá, fase de eliminación directa, los 3 primeros partidos corresponden a la fase de grupos, y los otros dos van a ser la fase de eliminación directa, ¿ok? Vamos a hacer eso. Ya, vamos a nuestro programa. Bien, entonces vamos a abrir unas cuantas líneas de código acá, en blanco, para poder escribir nuestro código. Nuestro código sería entonces el siguiente. Vamos a poner acá un mensajito, ahí está el mensajito. O sea, digamos, no es mensaje, es un comentario. Y saben que esto lo podemos mostrar directamente el resultado en pantalla en una sola línea, dentro de un print. Pero primero que todo lo vamos a hacer por separado.
Primero que todo, eh, vamos a tener que trabajar con las estadísticas, ¿cierto? Las estadísticas de solamente aquellos que son mediocampistas, ¿cierto? Esa era la condición, que fueran mediocampistas. Ahí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo seleccionamos aquellos que son de los mediocampistas? Porque vamos a trabajar con los valores estadísticos, ¿cierto? Entonces, tomamos el arreglo estadísticas. Ya. ¿Se acuerda que el arreglo estadística eh, está separado por filas, voy a poner así, y columnas, ¿cierto? Ya. En el caso de las filas, cuando queramos nosotros filtrar a aquellos que son solamente mediocampistas, ¿ya? Ocupamos en este caso la máscara de posiciones, o sea, el arreglo de posiciones y lo convertimos en una máscara, ¿se acuerdan? Verdadero, falso, y lo podemos hacer directamente. Posiciones igual, mediocampista. Entonces, de esta matriz va a seleccionar solamente aquellos que sean corresponden a mediocampistas, solamente aquellos que sean mediocampistas. Recuerden que esta operación que está acá me genera un vector con verdadero y falso, porque estamos comparando, y en este caso sería un vector de largo 5, porque posiciones es de largo 5. El primero, como es delantero, es falso, falso, verdadero. Y ese es el vector que me genera. Lo podríamos tirar quizás a un arreglo de máscara, ¿cierto? Acá, anteriormente, y aquí ocupar máscara. Pero lo podemos hacer también directamente. ¿Ok? Y por otro lado, queremos en este proceso obtener de estadística solamente los dos últimos partidos, ¿cierto? Los dos, o sea, el que está en la posición 0, 1, de 2 en adelante. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos un 2 de la posición 2 en adelante, utilizando slicing. Fabuloso. Si nosotros mostramos esto por pantalla y hacemos un print directamente, veamos lo que nos entrega. Se dan cuenta, son solamente las dos columnas de aquellos que son mediocampistas. A ver, ¿quién era el mediocampista? Era ese y este. El 60 y el 42, el 94 y el 10. O sea, me sacó una fracción de esa matriz. Fabuloso. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es sacar el promedio. Y el promedio, o sea, tenemos que tomar esos valores y por cada fila tenemos que sacar el promedio. Voy a poner min para calcular el promedio. Veamos lo que me deja ahora. Miren, acuérdense de eso. Ahí me va a calcular el promedio. ¿Ya? El promedio es. ¿A dónde está? Es 51.1. Pero perdón, el promedio que me está arrojando acá es el promedio general, no por jugador. O sea, selecciono los jugadores con sus dos partidos y me sacó el promedio. ¿Ya? Me sacó el promedio entonces de ellos. Y es un 51.5. Si nosotros tomamos estos valores que nos había dado por acá, estos que están acá, y los sumamos, me va a dar 51.5. ¿Ok? Y como me da con decimales, quizás los queramos redondear. Ese resultado, entonces, lo vamos a redondear. Y lo vamos a redondear con dos decimales. A ver, 0 al entero. A ver, veamos, creo que me ahí el 2 no me acuerdo mucho. Sí, el 2, sí, me va a considerar dos decimales. ¿Ya? Eso quiere decir. O sea, el segundo decimal lo va a redondear. Pero como aquí me dio tan solo uno, quedó igual. Si hubiese sido 51.57, el 7 lo redondeo y esto queda por 51.6. ¿Ya? Eso es lo que hace. Pero bueno, lo pude haber dejado tan solo hasta el promedio. Listo. Entonces, este es el promedio de mediocampista en fase de eliminación. Entonces vamos a mostrar el mensaje, el 3, promedio mediocampistas en la fase de eliminación. Ya. Siempre se olvida que el espacio lo entrega automáticamente. Y ahí está. Eso es todo. Ahí está, miren. El número 3, el promedio mediocampista en eliminación es 51.5. Y el último.
el último requerimiento, que es normalización de puntajes. A ver, aquí hay que hacer un cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Para un análisis estadístico avanzado, posterior por supuesto, vamos a generar una matriz llamada estadísticas normalizadas, ¿ya? Donde los puntajes de cada jugador estén normalizados tan solo entre 0 y 1, ¿ya? ¿Se acuerdan que los puntajes varían? Entonces los vamos a llevar a algo normal que esté entre 0 y 1. ¿Y cómo se calcula esto? El puntaje normal, es decir, para cada puntaje, X vendría siendo un jugador. El nuevo jugador debe ser el puntaje normal, X menos el mínimo, dividido por el máximo valor menos el mínimo, ¿ya? Y este sería el jugador en el fondo. El X vendría siendo el jugador, donde max y min son los puntajes máximo y mínimo de ese jugador en particular a lo largo del torneo, ¿ya? A ver, vamos a ilustrar esto. Para esto, entonces eh, tenemos que generar o tenemos que buscar calcular el valor mínimo y el valor máximo por jugador. Bien, lo que vamos a hacer entonces es generar dos arreglos. En uno de ellos vamos a tener los valores máximos y en el otro vamos a tener los valores mínimos, que los vamos a continuación a comparar con la matriz de estadísticas, ya para ver si, o sea, para tomar los valores de estadísticas justamente y, ¿se acuerdan cómo era la operación? Teníamos que sumar y restar. Es que esos son los valores de estadística. O sea, en esta fórmula que tenemos acá, ese X vendría siendo cada elemento de la matriz de estadísticas. Pero nosotros tenemos que restarlo por el menor de todos esos valores. Y después dividirlo por el mayor de esos menos el menor de esos mismos valores. O sea, a ver, por cada uno de estos, el 100, por ejemplo, para el 100, tenemos que generar una matriz, ¿ya? Una matriz igual que esta. Para el 100, ¿cómo va a ser normalizado el 100? El 100 va a ser normalizado como 100 menos el valor mínimo, que sería 40, se da 60, ¿eso es cierto? 100 menos 60, dividido por el valor máximo, que es 100 menos el mínimo. 60 dividido por 60, entonces este me queda en 1. Y claro, tiene sentido porque es un 1. Pasamos al siguiente. Tenemos un 90, le restamos el valor mínimo, 40, me queda 50. 50 dividido, estoy viendo la fórmula, 50 dividido por el máximo 100 menos el mínimo, 50 dividido por 60, y eso me va a dar un valor que me va a reemplazar a este, ¿ya? 0,9, y así sucesivamente, ¿ya? Por cada uno de ellos. Entonces, si recordamos un poquitito, para obtener el máximo y el mínimo, que ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Lo hacíamos de la siguiente manera, ¿cierto? Por ejemplo, el mínimo. Igual estadísticas, tomamos las estadísticas y calculado el mínimo, ¿ya? El mínimo recorriendo el eje X, o sea, perdón, recorriendo las columnas. De las columnas tomamos el mínimo, no al revés. Entonces, axis igual 1. ¿Ya? Para que vean, vamos a mostrar un poquito este resultado. Pero para que destaque este resultado, le vamos a poner primero que todo, vamos a escribir unos asteriscos, ya para que destaque la línea de separación, y luego vamos a imprimir o vamos a mostrar en pantalla el valor mínimo. Ahí está. Mira, ya. Si se dan cuenta, el valor mínimo, este es el primer jugador: Messi, Mbappé, ahí está, Ronaldo, Neymar y Haaland, ¿ya? El valor mínimo es 57, ya lo habíamos calculado. Y para el valor máximo es casi lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular también el valor máximo. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Y vamos a mostrar a continuación el valor máximo. ¿Sí? Máximo. Y vamos a tener este resultado, ¿ya? Este es el valor mínimo, el valor máximo de Messi. Estoy viendo ahí. Mbappé, mínimo, máximo y así sucesivamente. Esto corresponde a los valores máximos y mínimos que tenemos acá. Miren, el 96 con el 57. El mínimo es 57, el máximo es 96. Lo estamos recorriendo así realmente. Vuelvo a reiterar, lo que pasa es que Python me lo muestra para el lado, pero habría sido ideal que me lo mostrara para abajo, ¿cierto? Ahora bien, para normalizar, vamos a tener que tomar
todos estos valores que tenemos acá y aplicarle la fórmula considerando este valor mínimo y este valor máximo según la fórmula. Hay un problema. El problema de que esto es un arreglo de dos dimensiones, es una matriz, y este es un arreglo de una dimensión. Y para hacer esta operación, ambos arreglos tienen que ser exactamente de la misma dimensión. ¿Ya? Tiene que ser de la misma dimensión. ¿Cómo entonces podemos convertir esto a un arreglo de dos dimensiones y este también a un arreglo de dimensiones para que podamos compararlo efectivamente con otro arreglo de dos dimensiones? Bueno, el mínimo y el máximo, cuando lo ocupamos de esta manera, generalmente el resultado me lo reduce a un vector de resultados, a un arreglo unidimensional con los resultados, tal cual como ustedes están viendo ahí. Pero podemos nosotros reducirlo a una matriz con los resultados, pero la matriz en donde solamente el resultado va a estar en una columna. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos una cláusula que tiene el mínimo y el máximo, que es keep dims. Y le voy a decir que va a ser verdadero. El valor por defecto es falso. ¿Ya? La palabra keep dims, al traducirla literalmente, keep es mantener. Dim la dimensión, o sea, por el valor verdadero mantenemos la dimensión, porque como estadística es un arreglo de dos dimensiones, al estar en falso o bien al omitirlo, me lo va a reducir a un arreglo de una dimensión. En cambio, con keep dims le estoy diciendo de que me genera el resultado, pero me mantenga la dimensión, es decir, me va a generar una matriz de todas maneras de 5 por 4. ¿Ya? Esto mismo voy a hacerlo acá y luego vamos a ver los resultados. Keep dims igual verdadero, que mantenga la dimensión. Veamos ahora. Se dan cuenta que aquí tengo una matriz y aquí tengo otra matriz. Están los corchetes exteriores de la matriz. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo mismo que anteriormente teníamos como vectores. ¿A dónde está? Bueno, ya lo sobreescribimos, pero lo vimos ahí. Ahí está. Perdón. Ahí está. Ahora está. em, la figura es una matriz, mantiene el concepto de matriz. Entonces ahora podemos comparar matrices con matrices. ¿Ya? Entonces, para obtener el resultado, vamos a obtener esta matriz normalizada, que le vamos a llamar estadísticas normalizadas. Así era el arreglo como teníamos que llamarlo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, dentro de NumPy existe una función que se llama where, que quiere decir dónde, en donde uno señala, uno hace una comparación, de tal forma que si la comparación da un valor, hago tal cosa, si no, hago tal cosa. Es como una pregunta. ¿Ya? ¿Ok? A ver. En otras palabras, su sintaxis es como esta que voy a escribir acá. Es tan solo la sintaxis. npWhere, especifico la condición, cuál va a ser el valor que me va a entregar, si esa condición se cumple, cuál va a ser la condición que me va a entregar si no se cumple. Entonces, el problema que tenemos acá es cuando el máximo y el mínimo son iguales. En ese caso, el valor normalizado va a ser cero, ¿no es cierto? Tengo que hacer esa distinción solamente cuando los valores máximo y mínimo son iguales. Entonces mi condición va a ser, si lo que me quedó en la matriz máximo o mínimo es igual a lo que me quedó en la matriz mínimo, entonces el valor que yo quiero que me entregue para cada elemento es 0.0, porque va a ser con decimales. De lo contrario, el valor que quiero que me entregue cuando son distintos, y ahí sí que puedo aplicar la fórmula, es lo que aparece acá, la fórmula que tenemos acá, que sería el valor de la estadística menos el mínimo partido por el máximo dividido por el mínimo. O sea, menos el mínimo. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo se hace? Ya, mire, sería así. Vamos primero a la parte de arriba de esta fracción. Va a ser
cada elemento del arreglo estadísticas le restamos su correspondiente en el mínimo. O sea, los valores que tenemos ahí, le restamos este. El mínimo era este, 57. A cada uno le restamos 57. Mínimo, ¿ya? Ahora, esto es una matriz, esto es una matriz. Por eso que podemos hacer esta operación. Si esto hubiese sido un vector, esto no se hubiese podido realizar, porque son dimensiones distintas. Por eso es que tuvieron que ocupar este keep dims, para conservar la dimensión que tenía originalmente la matriz. O sea, para conservar justamente eh, la matriz, la forma de matriz, de tanto, digamos, de dos dimensiones. ¿Ya? Eso es. A ese resultado le vamos a restar, ¿se acuerda? Era el máximo menos el mínimo. Tengo que poner paréntesis para que primero haga esto y eso sea el divisor. Máximo menos el mínimo. Y ahí tenemos entonces nuestra estadística normalizada. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner, porque lo habíamos empezado a hacer acá, me lo voy a llevar para arriba. Ahí está. Vamos a extender ahí para que se vea completamente, ¿ya? Ahí está. Ahí está la fórmula. Cuando son iguales estos dos, para no tener que aplicar esta fórmula, porque daría división por cero, ¿cierto? Se- eh, Esto por esto me va a dar cero, ¿no es cierto? O sea, esto menos esto me va a dar cero. 100 menos 100 es cero y va a haber una división por cero. Por eso es que cuando se hace caso, haciéndole cero directamente. Y cuando el máximo es distinto del mínimo, entonces ahí aplica la fórmula. Esto es para evitar tener que hacer divisiones por cero. ¿Ya? Por eso estamos utilizando un where, para evitar eso, divisiones por cero. Y ahí me está quedando entonces la estadística normalizada. Entonces, en definitiva, vamos a escribir acá, el resultado va a ser la matriz de estadística normalizada. Vamos a limpiar un poquitito la pantalla acá, clear, y vamos a ejecutar. Y ahí tenemos la matriz normalizada entre 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Esto en el fondo son porcentajes. Ahí está. Y con eso terminaríamos entonces este ejercicio. Pues bien, si bien acá utilizamos operadores bien avanzados de manejo de arreglos que quizás en clase no tuvimos la oportunidad de verlos, es para que ustedes vean de que el potencial que tiene esta biblioteca de NumPy para realizar de una manera más directa, más sencilla, cuando uno después lo conoce, este tipo de operaciones. Porque si no, de lo contrario, cada uno de ellos prácticamente implicaría recorrer el arreglo, ¿no es cierto? Manejar el arreglo recorriéndolo para poder lograr exactamente el mismo resultado y serían muchas más líneas de código. De todas formas, para el día de la prueba, si ustedes quieren, pueden aplicar estos mismos operadores directos o bien lo pueden resolver algorítmicamente. ¿Ya? No va a haber ningún problema en ello y no voy a hacer descuentos si ustedes lo hacen de una u otra forma. Lo importante es que lleguen al mismo resultado. Eso es lo importante. Ahora, este ejercicio eh, está dimensionado un poquitito más allá de lo que se va a pedir para el certamen. Sobre todo este último punto, ¿ya? Este último punto que era más fácil de poder abordarlo. El certamen está pensado para algo mucho más acotado, pero aquí en donde ustedes demuestren que pueden utilizar quizás alguna de estas operaciones o bien resolver los problemas algorítmicamente. Bien, espero que haya servido este desarrollo y si ustedes quieren pueden probar otras alternativas, tal vez utilizando inteligencia artificial para ello. ¿Ya? Listo.